En nombre de Tránsito y Autonomías del Desacuerdo, hoy vamos a tener nuestra sexta plenaria con la presencia de los maestros Arlindo Machado y Araceli Zúñiga. Como ustedes saben, hoy es el último día del simposio. A las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a contar con la última conferencia magistral a cargo del maestro Manuel de Landa. Les doy la bienvenida al maestro Arlindo Machado y a Araceli Zúñiga, y antes de leer sus datos biográficos, me voy a permitir leer un trocito de las propuestas conceptuales que Carla Villegas y Pedro Antonio García Ruiz han elaborado para que sea el sustento, las líneas básicas de aportación del simposio. Como ya había yo mencionado en otras ocasiones, ellos decidieron trabajar en 5 ejes, que son el político, el bioinformacional, el tecnológico, el global y el local. Como podemos entenderlo todos, esta diferenciación en estos 5 ejes rectores, pues en la realidad están completamente en intersección. Entonces es interesante a efectos de estudio verlos por separado. Hoy vamos a trabajar precisamente esta línea de lo local, y estas ideas son las que han ayudado a sustentar estas ideas sobre lo local en el simposio. Factor local. Frente a la supuesta homogeneización del mundo a partir de las tendencias del proceso de globalización, el factor local del simposio quiere mostrar las distintas perspectivas que han surgido desde los contextos concretos en que se da la apropiación de la tecnología. Lo local designa así la recuperación de una dialéctica entre el centro y la periferia que la concepción del proceso global no desea reconocer. Se ha buscado, más allá de la simplificación que tiende a situar a lo local como la mera expresión de lo propio, mostrar la relevancia que implican las prácticas y concepciones en torno al arte y la tecnología desde una mirada situada geopolíticamente, pues lo local se constituye no solo en lo opuesto a lo global, sino en verdaderas diferencias epistémicas sobre la manera de comprender el mundo. Esto se torna más comprensible si partimos del supuesto de que la globalización es la expansión de Occidente a nivel planetario. Si esto es correcto, es Occidente el lugar desde el cual se ha clasificado y categorizado el mundo. Así que hay que someter a una crítica constructiva el supuesto posmoderno de que la producción del conocimiento se realiza desde un no lugar al estar inserto en un proceso global que no tiene nacionalidad alguna. Por el contrario, en que la producción, se trata de insistir en que la producción del conocimiento se realiza siempre desde una geohistoria y una geopolítica, es decir, desde un lugar y un tiempo situados y entre los cuales se ejerce una diferencia epistémica. La perspectiva de lo local, o lo que se ha llamado precisamente la geopolítica del conocimiento, es el recurso teórico que permitirá desvanecer el supuesto eurocéntrico propio de la concepción global del sistema actual, de que el conocimiento válido y legítimo se mide únicamente desde los parámetros occidentales. El acceso al conocimiento y a la riqueza económica depende de en qué lugar del mundo uno está situado. Así, local se define como una diferencia que es autónoma frente a la concepción global del saber, presentándose como un desacuerdo. Contamos entonces con la asistencia del maestro Arlindo Machado de Brasil, profesor del Departamento de Cine, Radio y Televisión de la Universidad de San Pablo y del programa de posgrado en Comunicación y Semiótica de la Universidad Pontificia de San Pablo. Su campo de investigación abarca el universo de las imágenes técnicas, es decir, de aquellas imágenes producidas a través de mediaciones tecnológicas diversas, tales como la fotografía, el cine, el video y los actuales medios digitales y telemáticos. Sobre estos temas publicó en Brasil, entre otras obras, A Arte do Video brasilense, Máquina e Imaginario o Desafío das Poéticas Tecnológicas,
Precinemas y Postcinemas, Papyrus, además de infinidad de artículos y publicaciones de todo el mundo, como The Independent, Chimaera, Acta Poética, la famosísima revista Leonardo, y muchas otras publicaciones. Fue organizador de muestras de arte electrónico brasileño en eventos internacionales como Getchoco 3 en Bilbao, Arco de Madrid 91, Arte de las Américas en Albuquerque y el Brazilian Video en Washington. Dirigió 6 filmes de cortometraje de 16 y 35 milímetros y 3 trabajos de multimedia en CD-ROM. Recibió el Premio Nacional de Fotografía de la Fundación Nacional de las Artes en Brasil, 1995. Araceli Zúñiga, México. Investigadora, guionista de radio y televisión educativa y cultural en TV UNAM, Radio Educación, en diferentes etapas desde 1974. Investigadora docente en la UAM Xochimilco, en el diplomado Tiempo Abierto a la Creatividad en diferentes etapas. Docente en guión para radio y televisión, Escuela de Escritores de la SOGEM, 2000 al 2005. Guionista y dramaturga para ONGs y empresas privadas. Investigadora visual, docente y ensayista sobre vanguardias artísticas y ciberculturas. Integrante de los grupos de investigación y comunicación alternativa La Perra Brava y el Colectivo, con actividades de estética urbana y de comunicación crítica, participante, desde luego, del movimiento de los grupos con el colectivo y a su vez parte del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura del 76 al 79. Miembro fundadora y colaboradora del proyecto cultural denominado Periódico Vivo, conferencias, obras de teatro, películas clásicas, audiovisuales y actividades artísticas de contrainformación y respuesta a los medios masivos de información dentro del curso Vivo de Arte de la UNAM, en coordinación con el maestro, nuestro querido amigo, el maestro Alberto Híjar Serrano, en 75 y 76. Autora del proyecto de talleres de investigación visual desde 1985 en TV UNAM para una serie de programas orientados a la experimentación visual que con la realización paralela de las bienales de poesía visual y experimental se ha desarrollado como un laboratorio visual, sonoro y de múltiples referencias artísticas. Coorganizadora y curadora desde 1985 a la fecha de las 10 bienales internacionales de poesía experimental AC, esta última, la última de todas, en proceso. En estas bienales se ha abierto un espacio permanente para el videoarte, el video independiente y el video experimental internacional, específicamente de género. Dejamos en primer lugar al maestro Arlindo Machado. ¿Yo? Buenas tardes. Bueno, durante algún tiempo, yo creo que durante unos 10 años, yo tengo trabajado con el tema de la producción audiovisual, en primer lugar de Brasil y después de Latinoamérica. Tengo escrito mucho sobre ese tema que me interesa demasiado y también hizo muchas curadurías sobre la temática de la producción de videoarte, cine experimental y también de arte digital, en primer lugar de Brasil y a partir de más o menos unos 3, 4 años también de Latinoamérica. Yo trabajé en un proyecto muy grande hace los últimos 3, 4 años que se llamó Visionarios, Video y Cine Experimental en Latinoamérica, que fue un tentativo de mapear toda la producción de video y de cine experimental en Latinoamérica desde los primordios hasta hoy. Esta muestra se exhibió, sigue siendo exhibida en toda Latinoamérica y también en algunos lugares de Europa, e incluso aquí en Ciudad de México se fue también exhibida y fue una oportunidad muy grande de conocer esta vasta producción, esa producción incluso muy diferenciada que es la producción de audiovisual en Latinoamérica. Y recién fui invitado por Carla Villegas para hacer una curaduría en el marco de esa última edición de Transitio, y yo tuve la idea de trabajar el tema
del extranjero, por razones que les voy a explicar enseguida. El tema de mi exposición se llama Del incilio al exilio, que está siendo exhibida en el Laboratorio Alameda. Y yo quería un poco hablar sobre las ideas que me llevaron a pensar ese tema. Yo creo que podemos imaginar la historia del vídeo como un todo, como una práctica constituida básicamente por tres grandes etapas. Al comienzo, en sus orígenes, más o menos en los años 70 y 60, finales de los 60 y 70, el cuerpo del artista era el horizonte y el límite. La mayoría de los trabajos producidos en ese periodo consistía básicamente en el registro performático del realizador. De esa manera se consolida el dispositivo más básico del primer vídeo, que era la confrontación de una cámara con el cuerpo del artista, con el fin de producir una imagen instantánea como la de un narciso mirándose delante de un espejo. Esa es una metáfora que fue utilizada en la época por Rosalind Krauss en un texto fundamental de la historia del videoarte que se llamaba, me parece, Videoarte, la estética del narcisismo, algo así. Bueno, la siguiente generación, que fue más o menos en los años 80, fue una generación que se despoja de su propia imagen y de su mundo personal e intenta redescubrir sus países. Países esos, en la mayoría de los casos en Latinoamérica, que estaban escamoteados por dictaduras militares e ignorados por los medios hegemónicos de comunicación de masas. Entonces, en ese periodo, los años 80 más o menos, la gran preocupación era descubrir la propia identidad, aquello que marca una nación como una fuerza aglutinadora y diferenciada desde el punto de vista histórico, político, económico, cultural y religioso, y al mismo tiempo en que se cuestiona todo aquello que amenace destruir esa identidad. Bueno, pero a partir de los 90, algo comienza a cambiar en el paisaje electrónico. Las imágenes del exterior comienzan a penetrar en ese paisaje hasta entonces muy familiar. Las fronteras entre lo propio y lo extraño se van borrando. Surge la conciencia de un planeta que se volvió globalizado y de una humanidad cuyas relaciones se internacionalizaron. Los realizadores comienzan a migrar hacia los otros países en busca de mejores oportunidades y de nuevos puntos de referencia para sus obras. Entonces, ni el cuerpo ni la nación, ahora lo que comienza a importar es el mundo. De repente una nación no es más un país aislado y sus problemas no se resuelven solamente a la escala nacional. A partir de la generalización de los procesos de mestizaje y de hibridización, y también a partir de los desplazamientos y de las migraciones a escala mundial al final del siglo XX, lo global y lo local se entrecruzan, las fronteras son perforadas y de repente nos damos cuenta de que el iraquí puede ser acá o aquí. El Internet es la expresión más avanzada de esa mutación. En la Internet estamos en casa, en nuestra casa, tanto con el vecino de enfrente como con el extranjero distante. Muchos videoartistas van a vivir definitivamente al exterior o entonces comienzan a interesarse en otros pueblos, en otras culturas, otras realidades. El video latinoamericano comienza entonces a hablar en otras lenguas, se generalizan los títulos en inglés, pasamos a deglutir de una manera antropofágica todo lo que suponemos que es extranjero. Los rostros que habitan nuestras pantallas electrónicas pertenecen ahora a todas las culturas o a todas las razas. El concepto de extranjero cambió. Antes, la
la extranjería era pensada solamente en términos territoriales, basada en la oposición binaria entre lo propio y lo distante. Ahora nos volvimos todos extranjeros, adentro o afuera del país. Surge aquello que Néstor Canclini denomina de extranjero nativo, el que está dislocado por su diferencia en su propio país. En lugar del exilio, ahora tenemos el incilio, el exilado interno, aquellos desclasificados como ciudadanos, como por ejemplo el trabajador sin contrato y sin licencia, el menor abandonado, el pirata, el traficante marginal, el guerrillero, los organizados en el poder paralelo. En un mismo lugar se puede hablar, se encuentra barrios en donde se habla árabe o chino o hindú. Puede también haber barrios en donde no se puede entrar sin una especie de visa concedida por los grupos dominantes. Las personas usan ropas diferentes de la nuestra. Las playas son propiedades de gente de afuera. Surgen inclusive las lenguas criollas, el portuñol, el spanglish. Nos volvimos todos nómades, inmigrantes, forasteros, forajidos, o transculturales, transexuales, sea lo que fuera, seres híbridos, sin identidad, o entonces con demasiadas identidades. Como observó James Clifford, hoy en día no se pregunta más a un tipo, ¿de dónde eres? Hoy se pregunta, ¿de dónde vienes y para dónde vas? El vídeo y las artes visuales tal vez hayan sido las formas artísticas más sensibles a esos desplazamientos, si consideramos que otras formas de cultura, como la literatura y el cine, con raras y notables excepciones, aún continúan fuertemente ancoradas en la temática nacional. Esta muestra que hemos organizado para Transitio busca confrontar las realizaciones más consistentes en el ámbito del vídeo latinoamericano en los últimos años, dentro de ese movimiento de interpenetración de lo local con el global, en la perspectiva de una internacionalización radical. La muestra propone una discusión innovadora sobre lo que marca en el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI en términos humanos, sociales y artísticos. La idea es focalizar lo que están haciendo los latinoamericanos fuera de sus países de origen y cómo los que se quedaran miran e interpretan lo que está sucediendo afuera. La idea de esta curaduría nació después de algunos seminarios realizados en Buenos Aires bajo la coordinación de Néstor Canclini, enfocado a comprender en todos los campos sociales las nuevas acepciones del término extranjero que se impusieron a partir de la globalización y de la informatización forzada de todo el planeta. Ser extranjero hoy en día, por ejemplo, puede estar relacionado con no estar conectado a Internet. Pero, aunque migremos al exterior, aunque nos interesemos por cuestiones globales, como por ejemplo el tema palestino, la tragedia de los negros en África, los exilados políticos, etc., aún así no nos desconectamos de las temáticas de los lugares de donde venimos, no nos desprendemos totalmente de los estilos y estéticas de nuestros países de origen. El acento de nuestra forma de hablar, el color de nuestra piel, los detalles de nuestra formación racial, todo eso nos denuncia como extranjeros en cualquier lugar por donde pasemos. Por otra parte, los que se quedan en sus países no pueden dejar de pensar en cuestiones globales y considerar la suerte de aquellos que están lejos de nosotros. Esa palabra extranjero deriva del francés arcaico étranger, que por su vez es una alteración del latín extraneos, que significa extraño. Aunque literalmente los diccionarios definan extranjero como una persona
o una cosa de otra nación, la connotación más fuerte es la de extrañamiento, algo o alguien que yo no puedo comprender. Hay una diferencia muy sutil entre la manera como empleamos la palabra extranjero y la palabra exótico, aunque los significados semánticos sean bastante cercanos. Exóticos, en griego antiguo significaba lo que viene de otro país, pero exótico terminó por adquirir una connotación más positiva. Es aquello que me fascina de lo diferente. Exótico es lo que me seduce de lo extranjero. Cuando viajo al exterior, yo compro piezas de artesanía local que me encantan por su exotismo, ya que para mí esos objetos no tienen ningún valor cultural o sagrado. Entonces, hay gente que le gusta coleccionar objetos que provienen de países distantes y que producen una atracción justamente por su diferencia. No es por azar que los franceses llaman esas colecciones de chinoiserie, aun cuando esas piezas no provengan de la China. La palabra extranjero, sin embargo, carga connotaciones más asociadas con el miedo de lo que es extraño. Extranjero es lo que yo no entiendo, lo que me incomoda y me amedrenta. Por otro lado, desde el punto de vista de aquel que está en la situación de extranjero, los sentimientos más comunes son los de aislamiento, discriminación y enfrentamiento de la hostilidad ajena. Néstor Canclini propone que utilicemos la palabra extranjero en un sentido más amplio, tal vez hasta en un sentido metafórico, como una forma de trato de las relaciones de extrañamiento, discriminación y amedrentamiento entre los sujetos sociales, sea fuera o sea dentro de una determinada región geográfica. Propone también que llamemos de operaciones de traducción todas las tentativas de aproximación, de conciliación y de entendimiento entre los extraños, entre los extranjeros. Con el proceso de globalización, pueblos y naciones antes encerrados en sus propios territorios comienzan a ganar mayor movilidad y visibilidad, al mismo tiempo en que se generalizan por todas las partes las diásporas, las comunidades en exilio, por razones económicas y políticas. Surgen entonces un cine y un vídeo que intentan dar cuenta de ese movimiento, o más que esto, un audiovisual que es producido en el propio interior de ese movimiento por gente que está viviendo la experiencia diaspórica. Hay un gran estudioso de ese tema, que es Hamid Nassif, y él clasifica los trabajos audiovisuales producidos en esas comunidades en movimiento como un cine o un vídeo con acento, accented cinema. O sea, si el audiovisual hardcore o hegemónico es considerado universal y sin acento, esto es, angloparlante, los trabajos producidos por sujetos del exilio y de la diáspora, al contrario, son fuertemente acentuados. Este acento emana no simplemente del discurso de los personajes, de lo que se dice, aunque esto también contribuya en los resultados, sino del estado de desplazamiento de los realizadores y sus modos de realización artesanales, colectivos y extraños al mercado audiovisual. En ese sentido, el vídeo con acento es al mismo tiempo global y local. Él denuncia las prácticas de producción vigentes a la vez que se beneficia de ellas también, logrando entrar muchas veces en los circuitos oficiales de distribución o de circulación, como los festivales internacionales, la distribución en DVD, etc. Gran parte de los vídeos con acento no son hablados en una lengua fuente principal, como eran los vídeos anteriores, pues son producidos en los intersticios de varias culturas y de varias lenguas al mismo tiempo. La característica glosolálica
de esos vídeos, o sea, el hecho de que estén hablados en muchas lenguas diferentes al mismo tiempo, mezcladas o no, hace prácticamente obligatoria una actividad de intenso subtitulado. El subtítulo pasa a formar parte intrínseca de la propia realización del film o del vídeo, hasta el punto de interferir muchas veces en el diseño del cuadro videográfico, transformando el cuadro videográfico en una página caligráfica. También en lo que dice Nassif, una de las características del vídeo con acento es su epistolaridad. Como las acciones ocurren en distintos países al mismo tiempo y envuelven intentos de contactos entre los que se van y los que se quedan, esos vídeos aprovechan diversos recursos de comunicación epistolar, como la carta, el teléfono, el email, el Twitter, el Facebook, el Orkut, etcétera, 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 que terminan por configurar la estructura básica de su construcción formal. Nassif considera que el exilio y la epistolaridad están constitutivamente ligados, porque ambos son conducidos por las mismas nociones de distancia, separación, ausencia, pérdida y al mismo tiempo por el deseo de construir puentes entre esos innumerables puentes o fosos. En ese sentido, es muy ejemplar un documental que está siendo exhibido aquí en la muestra de Laboratorio Alameda, que se llama Un pasaporte húngaro, de la brasileña Sandra Koguti, que documenta el vía crucis de la propia realizadora para conseguir la nacionalidad húngara de sus abuelos, pasando por un proceso kafkiano de burocracias y prohibiciones. Ella está exilada en Francia e intenta tener contacto con la embajada húngara y con las autoridades policiales de Hungría, además de estar llamando constantemente a sus familiares judíos que viven en Brasil para que le envíen sus documentos. Todo eso se hace a través del teléfono y de una utilización muy frecuente del contestador automático, que termina por convertirse en uno de los principales personajes de la intriga. Al mismo tiempo, el film es hablado en francés, inglés, húngaro, hebraico y portugués, demandando, por lo tanto, una utilización frecuente de subtítulos en diversas lenguas y muchas veces de traductores que acompañan la realizadora en su odisea. Bueno, terminando, a los comienzos del siglo XX hubo un grupo muy importante de investigadores y artistas que eran llamados los formalistas rusos, y sobre todo uno de ellos que se llamaba Víctor Shklovsky. Ellos formularon la teoría del extrañamiento, que fue una teoría muy importante para toda la construcción del arte moderno, no solo en Rusia, pero también en otros países del mundo. Entonces, con esa teoría del extrañamiento, astrañenie en ruso, ellos defendían un conjunto de técnicas de construcción artística cuya función sería la de perturbar nuestras percepciones rutinarias y de forzar la sensibilidad a extrañar el orden simbólico que se nos presenta. El discurso difícil, el discurso tortuoso, el punto de vista no familiar, deberían impedir el envolvimiento inocente del espectador o del lector y exigir el empeño del lector, del espectador, para decodificar un texto aparentemente refractario y extraño. La idea era escribir libros y hacer filmes de una forma extranjera, con estéticas que no fueran las de mercado, con técnicas que no fueran las de la calidad, con lenguas que no fueran las conocidas y ni siquiera conocidas en sus lugares de origen. Hablar en lenguas extrañas, ¿no?, como los pentecostales, ¿no?, que es una religión que habla lenguas extrañas. Ser extraño, ser extranjero en la propia casa,
en el propio país o en cualquier otro también, ¿no? Ser extranjero, jamás ser exótico. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mira a la vida, mírala de frente. Calavera de azúcar, di, ¿quién eres? Con este pequeño poema de Aurora Reyes, la primera muralista mexicana que no conocemos, quisiera iniciar. Muchas gracias. Con este pequeño poema de Aurora Reyes, la primera muralista mexicana, quisiera iniciar hoy. Mira a la vida, mírala de frente. Calavera de azúcar, di, ¿quién eres? Del incilio al exilio. Pero, y por supuesto, también el autoexilio, que es un tema que me interesa muchísimo como mujer diferente. Y hablaré de una manera muy breve sobre este autoexilio que el maestro ha desarrollado de manera muy brillante, del incilio al exilio. Yo quisiera enfatizar entonces de manera particular y con un carácter de género este inquirimiento de las mujeres mexicanas autoexiliadas, como en este caso Aurora Reyes. El videoarte, el arte independiente, el video experimental de género mexicano es un arte de intervención con técnicas y hechuras transdisciplinadas de múltiples disciplinas y autorías, lo que le proporciona un sabor fuerte de guiso entrecruzado, fronterizo, al borde del abismo, sin concesiones, cuerda en tensión, atrás de la raya, off the record, borderline, hijo de la Catrina enchilada. Yo decía, desde hace ya tiempo, lo dije en Casa de América, en Barcelona, en España, llevando una muestra de videoarte mexicano, lo dije en el Cervantino, estas muestras diversas de videoarte de género mexicano no pueden ya estar completas sin mencionar a las mujeres indígenas de mi país, a las mujeres indígenas de todos los países del mundo que han tomado la palabra a través de este medio. La lengua del poder, cuanto más articulada, más brutal, no ha dejado de negar y castigar a quienes aún con gritos y balbuceos persisten en ver el mundo y nombrarlo con la profundidad de la inocencia. Nos dice este filósofo argentino Vicente Citolema. El incilio en México, frontera, bordo de mí misma. La riqueza del pensamiento contemporáneo no puede ya ser expresada únicamente por el lenguaje tradicional filtrado, heredado, del idioma español, que en su momento fue un idioma colonizador, evangelizador. Padre nuestro que estás en los cielos. En 1992, México es oficialmente reconocido como un país culturalmente diverso. Se admite la diversidad basada en la coexistencia de múltiples pueblos indígenas que se distinguen por sus diferentes formas de pensar, actuar y representar el mundo, para lo cual la lengua es el principal medio. En esta sociedad de inicio de siglo, el proyecto visual y las escrituras múltiples
experimentales, desde luego. Son equivalentes a la nueva imprenta y a los otros libros, con sus nuevos códigos y sus otros soportes. Por supuesto, amerindios, americolatinos, pero para acceder a este continente inexplorado de la experimentación, siempre, nunca suficientemente explorado de la experimentación, siempre en búsqueda de un lenguaje visual propio, buscando nuestras lenguas madres, madre nuestra la tierra. Debemos trabajar la palabra imagen descontextualizándola de su lectura semiótica tradicional para darle otra forma y, por lo tanto, otro significado. Otros. Los otros que somos nosotras, las otras, las invisibles, las no vistas, las desterritorializadas, las apátridas, las del tiempo congelado, las del no país, las sin pasaporte, las sin casa, las sin redes sociales, las sin papeles de identidad, las que no podemos echar raíces, las desarraigadas, las dislocadas sociales, las excluidas, las desplazadas, las del exilio interior perpetuo, las disidentes, las proscritas, las deportadas, las alienadas, las señaladas, las de la calle de la soledad. El videoarte, específicamente el indígena y de género, representan un proyecto radical de lectura y escritura, las tlacuilas, una escritura emergente del arte de nuestros días, que como un palimpsesto, texto sobre texto, escrituras múltiples sobre escrituras múltiples, se ha desarrollado y trabaja como un códice mesoamericano, escrituras no lineales, transdisciplinadas, multidireccionales, multiétnicas, contraculturales, encanijadas y cábulas para explorar nuestra propia voz femenina. De unos años para acá, y cada vez más, videoastas indígenas provenientes de comunidades rurales y urbanas de México han ido articulando en su producción audiovisual puntos de vista que reflejan la riqueza y diversidad de la población indígena del país. Pero fíjense que cuando reflejan la riqueza y diversidad de la población indígena del país, están reflejando la riqueza y diversidad de todo el país. En realidad es un reflejo tan rico, tan amplio, que nos alcanza de una manera muy profunda a toda la sociedad mexicana. Este videoarte indígena de género, desde luego que se enfoca en problemáticas muy específicas, no únicamente, debo aclarar, atravesando fronteras lingüísticas y geográficas. Estos trabajos han abierto espacios para mostrar las realidades de los pueblos indígenas de México y, al mismo tiempo, están mostrándonos las realidades de nuestro país. Uno de los aspectos más reconocibles del video indígena en México es el rol que ocupa la comunidad en el proceso, ya sea incidiendo directamente o desde el imaginario de las autoras. Las realizadoras han abordado diversas temáticas y diversos géneros: documental, experimental, videocarta, crónica y, más recientemente, ficción. También se produce en lenguas indígenas, abordando temáticas de conservación cultural y a menudo con la participación de jóvenes. Pero, y algo que quisiera resaltar, porque me resulta muy interesante, sin excluir al resto de su comunidad.
A diferencia del uso pobre y degradado que se le da a los signos visuales, textuales, virtuales, que nos rodean y nos exploran y nos explotan y nos habitan, sobre todo por los multimedia privados y comerciales, a diferencia de esos efectos especiales, enfatizo, el video experimental independiente y el videoarte, la red de redes y todas las posibilidades tecnológicas recientes nos permiten la investigación sinestésica para explorar, buscar, recrear nuestra iconósfera, no solo visual, sino espiritual, artística, estética y, por lo tanto, filosófica y ética. Necesariamente de género, el trabajo que estas artistas mexicanas realizan con el videoarte y el videoperformance es uno de los más ricos conceptualmente de la aldea mercado global. Y un fenómeno interesante, es que cada vez se da con un mayor compromiso y un mayor juego inter, multi y transdisciplinario. En el caso de las videoastas indígenas mexicanas, no solo se mantienen estas búsquedas experimentales, sino que se incrementan. Este videoarte indígena de género es sangre fresca y renovada, poderosa, eliminando células muertas. Por ello, nuestra respiración fisiológica, espiritual, al leer estos códigos resignificados, resulta otra, diferente, divergente, otra. Lo personal es político. Para nosotras, poetas experimentales, exploradoras sinestésicas de la palabra, artistas multimedia e investigadoras multimedia, la sinestesia es una forma de aprehensión simultánea, una experiencia en sí misma, y las sinestetas asumidas comenzamos a reivindicarla, a romper el tabú contra el conocimiento interno, contra el miedo a ser diferentes, contra el miedo a este exilio, contra el miedo a esta extranjería, contra el miedo a sentir, escribir y leer al mundo de manera diferente. Hemos mutado entonces, reflexiona desde hace muchos años Humberto Eco. Hemos mutado. Somos diferentes, no sabemos si mejores o peores, pero diferentes. Ahora somos un cuerpo real o virtual. Estamos trabajando en esta construcción de nosotras mismas. Pero, ¿y las videoastas indígenas mexicanas? También en esta construcción, pero con una mirada diferente, porque es una mirada comunitaria, generosa, que viene, por supuesto, de otra génesis del mundo. El video indígena de género mexicano, soporte enriquecedor de otras disciplinas artísticas y científicas, el video como medio en sí mismo para decir y maldecir y proponer y registrar y reordenar y reajustar y extrapolar, polarizándonos nosotras, mujeres. A diferencia del videoarte urbano, de clase media, con apoyos institucionales o familiares, con recursos, con prótesis y tiempos de ocio que le han permitido desarrollarse y crecer, experimentando, a diferencia de este videoarte otro, el videoarte indígena de género otro, ha representado recuperar la voz, recuperar la identidad, la posesión, el cuerpo, la creatividad, volver a nombrar al mundo, pero esta vez en las propias lenguas madres fundacionales. Mi conclusión personal sobre el videoarte y el video experimental de género en su condición indígena y mestizada es que representa el otro modo de hablar y de sentir y de pensar el mundo. Es, por tanto, un arte impuro, entre comillas, trasterrado, exiliado, yo diría autoexiliado por decisión propia, autoexiliado del paraíso terrenal del idioma oficial. Nace, se reproduce
e incomoda porque no está legitimado ni bendecido como el otro. Este es un arte de resistencia y de afirmación. Cuerda en tensión. Cuerda en tensión, rebelde, en resistencia, malmodiento, de desaprender para volver a aprender las lenguas olvidadas o desterradas, sin el amparo de la alfabetización occidental. Para Julia Kristeva, el énfasis radica en la posibilidad de curar el señalamiento del exiliado, del cual el maestro ha abundado de una manera muy interesante. Por eso, Kristeva concluye que si aceptamos que la extranjería vive en nuestro interior, incluso en las propias familias, puede darse esta situación de extranjería. Si aceptamos que esta extranjería vive en nuestro interior, no la perseguiremos en el exterior. El extranjero está dentro de mí, por lo tanto, todos somos o podemos ser extranjeros. Y si soy extranjero, entonces ya no hay extranjeros. Mis reflexiones, conclusiones, observaciones serían que el videoarte, el video independiente y el video experimental indígena de género mexicano corresponde a las impurezas del arte de nuestros días. Es una escritura emergente. Arte de intervención, que ya lo había yo mencionado, es un guiso fronterizo al borde del abismo sin concesiones. Esto del videoarte indígena de género, atrás de la raya, of the record borderline, si es que entendemos desde dónde estamos marcando estas líneas del autoexilio. Ninguna muestra de videoarte mexicano entonces podrá estar completa a partir de ciertos momentos. Uno de ellos sería estos espacios de inquirimiento como es Transitio. Sin estos trabajos de las mujeres indígenas, no solo de México, sino de todos los países del mundo. En el caso específico de México, pongo como referencia a Ana Rosa Duarte, que nos acompaña hoy aquí de la zona maya. Ana Rosa Duarte tiene un trabajo muy interesante porque funda la organización de medios Yochel Kaj en 1998, funda el Festival de Video Geografías Suaves, que es Cine, Video y Sociedad, que es una competencia regional abierta a residentes del sur de México, Belice y Guatemala. Uno de sus videos más conocidos y del cual vamos a ver un fragmento al término de esta charla es Arroz con leche, que es un documental sobre las actividades de 4 mujeres mayas. Desde luego vamos a ver el trabajo de Mayra de Sales. Mayra de Sales es una dirigente de su propia comunidad, es la voz de su comunidad porque coordina y dirige la radio comunitaria, exponiéndose al incomodar y enfrentar a los viejos modelos de los tlatoanis, reyes, sacerdotes, caciques. Yo quisiera terminar con las palabras de estas 2 artistas que nos acompañan hoy aquí y que les agradezco mucho por el enorme esfuerzo, el tremendo esfuerzo que han realizado al desplazarse a la Ciudad de México. En el caso de Ana Rosa Duarte, dice: mi deseo de utilizar el video y otros medios audiovisuales para hablar de mi cultura
es solamente una de las maneras de utilizar creativamente las herramientas disponibles para vivir y experimentar la vida. La creatividad para vivir y experimentar la vida en cada ser humano es producto de una eterna búsqueda y del deseo de hacer para disfrutar la vida. Así lo aprendí en el seno de mi familia campesina maya, donde desde niña fui atrapada por las labores de la milpa y en la que participé conjuntamente con mi padre en la quema del monte, la siembra y la cosecha del maíz. También aprendí de mi madre a bordar en punto de cruz y a tejer con gancho. Además de ir a la escuela, participé en cursos que ofrecieron las promotoras de desarrollo rural, donde aprendí repostería y aquí algo que me parece delicioso, a tejer sombreros de jipijapa, que me encantaría que nos explicara cuáles son esos sombreros de jipijapa que escuchamos de pronto. Hacer diversos tipos de bordados y tejidos y otras labores de las que le han llevado, no fue el hijo que esperaba a su padre, tampoco fue la hija que esperaba a su madre, y ahora podemos decir que es, si no la primera, sí una de las primeras mujeres indígenas con un doctorado, Ana Rosa Duarte. En el caso de Mayra de Sales, yo lo que diría es que ella se define como activista en su pueblo, es coordinadora, como ya mencioné, de una radio comunitaria y trabaja en una organización que se llama Consejo Ciudadano Indígena Zapoteca. En la radio, dice, ventilamos los malos manejos en San Blas Atempa. Es por eso que nos intimidan y nos hostigan. En el caso de Mayra de Sales, ella, a través de diferentes búsquedas, llega al video y dice: en mi caso no busco la diferencia de géneros, en donde los hombres no valen igual que las mujeres. Aunque se diga que en el Istmo hay matriarcado, yo digo que también existe el machismo, y ahí se van dando. Las mujeres somos luchadoras y valientes, podemos salir adelante, aún sin un hombre, y podemos tener hijos, aún sin un marido, porque nos esforzamos y trabajamos. Dentro y fuera de nuestra población, San Blas es un pueblo de hombres y mujeres valientes y de buen corazón, pero con muchas carencias, entre ellas la alfabetización, que es esta forma también del exilio y del incilio. Bien, pues yo termino haciendo un reconocimiento a estas mujeres indígenas mexicanas que nos acompañan hoy aquí y que espero que a partir de ahora jamás dejen de acompañarnos en Transitio, porque han venido a mostrar no solo su trabajo, sino han venido también a enseñarnos otras formas de ver y de realizar técnicamente, y esto lo quisiera enfatizar, han desarrollado metodologías tecnológicas propias, lo cual me ha sorprendido y me llena de orgullo, y han venido a decirnos incluso la manera en que debemos de leer adecuadamente sus trabajos. Por lo tanto, desde esta cuerda en tensión, desde esta estructura poderosa que es el lenguaje, esta estructura sobre la que descansa el universo, yo termino como comencé. Calavera de azúcar, di, ¿quién eres? Cuerda en tensión. Muchas gracias. You.